Saludos, les habla Guillermo Muñoz. Hoy le venimos a dar una micro clase sobre las antenas UHF. Introducción. UHF significa frecuencia ultra alta, que generalmente se considera que abarca las frecuencias entre 300 MHz y 3 GHz. Se descubrió por primera vez a principios del siglo XX y rápidamente se convirtió en una parte fundamental de los sistemas de comunicación. Las primeras aplicaciones de la banda UHF incluyeron radares militares, comunicaciones por radio y transmisiones de televisión. El alcance máximo de transmisión UHF es de entre 48 a 64 kilómetros o menos. Según el terreno local, se puede utilizar repetidores de radio para retransmitir señales UHF cuando se necesita una distancia mayor que la línea de visión. La banda UHF se define como la porción del espectro electromagnético con frecuencias que van desde los 300 MHz hasta los 3000 GHz. Este rango de frecuencia corresponde a las longitudes de onda de entre aproximadamente 1 metro y 10 centímetros. La banda UHF se encuentra entre la banda de frecuencia muy alta y la banda de frecuencia súper alta. Las ondas de radio UHF se propagan normalmente por línea de visión y quedan bloqueadas por obstrucción, pero son lo suficientemente potentes para acceder a ellas e interiores debido a la longitud de onda más corta de las señales UHF. El tamaño de las antenas, el tamaño de las antenas necesarias para un HF es pequeño en comparación con VHF. Las frecuencias UHF emiten velocidades de datos más altas en comparación con las bandas de frecuencia más bajas. ¿Qué es una antena UHF? Una antena, una HF, convierte la energía eléctrica en ondas electromagnéticas que pueden transportar información como voz, video o datos a través del aire o el espacio para ser recibidas por otras antenas o dispositivos de comunicación. Las antenas UHF están diseñadas para recibir y transmitir ondas electromagnéticas en el rango de frecuencia de entre 300 MHz y 3 GHz. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones de transmisión de televisión y radiocomunicación inalámbrica, dispositivos móviles, seguridad pública y sistemas de respuesta a emergencias. Las antenas UHF funcionan recibiendo primero las señales electromagnéticas enviadas desde el transmisor, luego las señales se capturan mediante el uso de diferentes elementos conductores como cables o varillas metálicas que se colocan en un patrón específico. Esta señal capturada se convierte en una señal eléctrica, induciendo una corriente eléctrica en los elementos conductores de las antenas. Una antena UHF también se puede utilizar para transmitir señales. Aquí se alimenta una señal eléctrica a la antena y esto genera los campos eléctricos y magnéticos en los elementos conductores que luego se propagan al espacio como ondas de radio que transportan la información codificada en la señal eléctrica según el diseño de la antena, la patrón de radiación y la directividad general de la antena. Diseño de las antenas UHF. Las antenas UHF se pueden diseñar de varias maneras. Antenas de plano de tierra, antenas de matriz logarítmica periódica y antenas YAG. Son algunos de los diseños más comunes de las antenas UHF. Las antenas pueden diseñarse para funcionar en frecuencias específicas dentro del rango de 300 MHz y 3 GHz.
La ganancia y la directividad también pueden personalizarse mediante el uso de diferentes diseños. Las antenas UHF también pueden diseñarse para proporcionar polarización vertical o horizontal según el requisito de la aplicación. Algunas de las otras características de diseño que se deben considerar son los materiales de construcción y las opciones de montaje. Estos pueden decidirse en función de la durabilidad y la facilidad de mantenimiento, las condiciones ambientales de funcionamiento y los requisitos generales de rendimiento. Aplicaciones de las antenas UHF. Las antenas UHF se utilizan habitualmente para una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias. A continuación se describen brevemente algunos de los mejores casos de uso. Transmisión televisiva. Las antenas UHF se utilizan para recibir señales de televisión de los canales que están en la banda UHF. Comunicación inalámbrica. Las antenas UHF se utilizan habitualmente en dispositivos Wi-Fi, Bluetooth y enrutadores inalámbricos. Son eficientes para recibir señales en distancias cortas. Se utilizan para la transmisión de datos en rangos cortos. Comunicación por satélite. Las antenas UHF son útiles en servicios como la televisión por satélite y los servicios de Internet por satélite. Sistemas de navegación. Las antenas UHF se utilizan en aplicaciones de aviación para la comunicación entre aeronaves, control de tráfico aéreo y estaciones terrestres. Sistema RFID, principalmente en sistemas de logística y seguimiento. Las antenas UHF se utilizan para leer y escribir datos en etiquetas RFID. Algunas aplicaciones comunes son el seguimiento de inventario, el control de acceso y la gestión de activos. Las antenas UHF se utilizan en sistemas RFID en la industria minorista para proporcionar visibilidad en tiempo real y un seguimiento preciso del inventario que nos permite obtener información valiosa sobre los productos en la fabricación de las antenas UHF. En los sistemas RFID son cruciales para el seguimiento en tiempo real y los fines de automatización, lo que inevitablemente mejora la eficiencia de la producción, así como el control de calidad en los sistemas de atención sanitaria. Las antenas UHF se utilizan para el seguimiento de equipos médicos y productos farmacéuticos, militar y de defensa. Las antenas UHF se utilizan en el ámbito militar para los sistemas de comunicación naval y aeroespacial. Se pueden utilizar para la comunicación precisa entre barcos y aeronaves. Aeronaves espaciales. Se pueden utilizar para la comunicación precisa, lo que resulta vital para las operaciones militares. Las antenas UHF también se utilizan para actividades de vigilancia en el ámbito militar, como la detención y localización de drones, misiles, etc. Seguridad pública y servicios de emergencia. Las antenas UHF se utilizan en diversos sistemas de comunicación dentro de los departamentos de policía, aplicaciones de seguridad, servicios de defensa, departamentos de bomberos, servicios de ambulancia, etc. Porque pueden proporcionar comunicación en un área amplia. Comunicación por radio. Las antenas UHF también se utilizan en dispositivos de radio como walkie-talkies y radios bidireccionales para la comunicación dentro de la banda de frecuencias UHF. Tipos de antenas UHF. Las antenas UHF están disponibles en el mercado en diferentes formas y configuraciones. A continuación se describen algunos de los tipos más utilizados. Antenas monopolares. Se trata de
Antenas formadas por una única varilla o cable metálico, a menudo utilizadas en dispositivos de comunicación móviles debido a su tamaño compacto. Antenas dipolo. Una antena dipolo está formada por dos varillas o cables metálicos dispuestos en línea recta. Se utilizan habitualmente en la recepción de señales de televisión y en sistemas de radiocomunicación. Antenas Yagi. Este tipo de antenas, UHF, tienen múltiples elementos paralelos dispuestos en líneas y normalmente se utilizan para la recepción de televisión. Antena de papel. Este tipo de antenas UHF se utilizan normalmente para routers, wifi, amplificadores de señal, sistemas RFID, etc. Suelen estar disponibles como dispositivos planos de forma cuadrada o rectangular. Antenas parabólicas. Este tipo de antenas UHF se utilizan para comunicaciones de largo alcance en aplicaciones como CCTV y sistemas de comunicación punto a punto. Por lo general consiste en un disco reflector con forma de parábola con un alimentador de señal en su punto focal. Antenas de matriz. Las antenas de matriz están formadas por varias antenas más pequeñas, dispuestas en un patrón específico. Se utiliza en aplicaciones de alta ganancia, donde se requiere un control preciso del patrón de radiación. Ventajas y desventajas de las antenas UHF. Ventajas. Amplia gama de frecuencias. Las antenas UHF se pueden utilizar para transmitir y recibir señales de una amplia gama de frecuencias, lo que hace más versátiles para diversas aplicaciones. Altas velocidades de datos. Las antenas UHF tienen altas velocidades de datos en comparación con las bandas de frecuencias más bajas y son adecuadas para los sistemas de comunicación modernos. La penetración a través de obstáculos es relativamente buena, aunque existen algunas obstrucciones cuando se transmite a través de obstáculos. Aún así es suficiente para uso en interiores. Desventajas. Las señales UHF se ven obstruidas debido a la interferencia de factores ambientales como la lluvia y el follaje, que puede degradar la calidad de la señal. Las antenas UHF se ven más afectadas que las VHF por obstrucciones como edificios y árboles que pueden limitar su alcance F. Instalación y sintonización de antena UHF. Al instalar una antena UHF es necesario controlar cuidadosamente factores como la ubicación, la altura y la orientación para optimizar la recepción de la señal. Los siguientes pasos le permitirán comprender el método adecuado para instalar y sintonizar una antena UHF para lograr el mejor rendimiento posible. Factores claves para la instalación. Evite obstáculos metálicos cercanos. Los objetos metálicos pueden interferir con la recepción de la señal al reflejarla. Por lo tanto, es importante evitar colocar la antena cerca de objetos metálicos grandes como tanques de agua, unidades de aire acondicionado, etc. Altura de instalación. Las antenas UHF funcionan mejor cuando se instalan en una ubicación con una línea de visión clara hacia la fuente de la señal, lo que significa que la antena es ideal para montarse a una altura suficiente para evitar obstáculos como árboles, edificios o otras estructuras. Exposición al viento y a las inclemencias del tiempo. Tenga en cuenta que el sistema de montaje de la antena debe ser estable y capaz de soportar el viento y otras condiciones climáticas. Si la antena se instala en exteriores, se recomienda utilizar materiales resistentes a las inclemencias de tiempo para el montaje a fin de mantener la durabilidad a largo plazo. Pasos para instalar una antena UHF. Antena UHF adecuada. Antes de instalarla, debe identificar el tipo de antena UHF que mejor se adapte a sus necesidades. Existen diferentes tipos de antenas como las Yagi, omnidireccionales o de panel, diseñadas para diversas aplicaciones. Por ejemplo,
En comunicaciones de largo alcance, una antena Yagi es adecuada debido a su alta ganancia, mientras que una antena unidimensional es ideal para proporcionar una cobertura de 360 grados. Identificar la ubicación del montaje. A continuación, debe identificar una ubicación que ofrezca un camino libre entre la antena y el objetivo de comunicación. Puede utilizar un tejado, una torre o un poste para minimizar el riesgo de que haya obstáculos que interfieran con la señal. Ensamble la antena UHF. Sigue las instrucciones del fabricante para ensamblar correctamente la antena. Según el diseño, es posible que deba colocar elementos específicos como reflectores o directores en el cuerpo principal de la antena. Montar la antena fija en un poste mástil o soporte de montaje. Debe asegurarse de que la estructura sea estable y capaz de soportar las condiciones ambientales. Antenas direccionales, al igual con el Yagi. Asegúrese de que la antena esté correctamente alineada con la fuente de comunicación para una recepción óptima de la señal. Conecte la antena al dispositivo con un cable adecuado. Conecte la antena UHF al dispositivo inalámbrico con un enrutador o receptor. Asegúrese de que las conexiones estén bien aisladas y ajustadas para evitar la pérdida de la señal. Configurar el dispositivo inalámbrico. Después de instalar la antena, configurar el dispositivo conectado para que coincida con el tipo de antena. Según el sistema, es posible que deba acceder a la configuración del dispositivo y especificar los parámetros de la antena. Puede consultar las instrucciones del fabricante para ello. Para ajuste de recepción de señal optimizada. Después de instalar la antena, es importante sintonizarla para garantizar una recepción e intensidad de señal óptimas. La sintonización ajusta la orientación, la posición de la antena para que coincida con la fuente de transmisión, lo que minimiza la pérdida de señal. Gracias por su atención.